Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el pastor y en el poder de su iglesia. No, esperen, voy a leer de vuelta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el papá y en el poder de su riqueza. No, ¿qué dice ahí? Fortaleceos en el jefe. No, en el presidente. Aquí dice fortaleceos en quién. Ay, no los escucho bien. Fortaleceos en él y en el poder de su fuerza. No tenemos otra fortaleza. Al que tienes al lado tuyo, dile: no tenemos otra fortaleza. No puedes fortalecerte en la billetera, ni en la empresa, ni en el auto. No hay nada que pueda darnos la fuerza. Y aquí dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, me gusta esa palabra, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que limpies mi corazón de cualquier obstáculo que pueda existir, para que mi espíritu reciba de lo que tu espíritu ha preparado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí dice: hermanos míos, quiero que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: para que podamos resistir, porque hay que resistir, porque dice que hay días que son malos. Que caminemos con el Señor, y está hablando a la iglesia, no significa que todos los días va a suceder todo lo que nosotros soñamos o esperamos, sino que hay días que son difíciles. El problema es si uno no se prepara para el día difícil. Si tienes una gotera en el techo y no la tapas, y te dice: mira que tiene la gotera, y no la tapas, va a llegar la lluvia y te va a caer el agua en la frente, ¿verdad? Uno tiene que prepararse, porque hay días de lluvia. No son todos los días de lluvia, porque ya Noé ya pasó, pero hay algunos días de lluvia. Si uno no se prepara para el día difícil te va a agarrar sin estar preparado. ¿Y eso qué significa? Y aquí aclara bien cómo es que uno se tiene que preparar. Y no dice que uno se tiene que ir al gimnasio para agarrarse a las piñas con el diablo. Y no está mal ir al gimnasio, pero al fin y al cabo nuestra fuerza no es la natural. Por eso dice esta palabra, y dice aquí: porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. O sea, no tiene que ver con recursos naturales que nosotros podamos tener para enfrentar el día difícil, sino que aquí nos habla de armas espirituales. Di conmigo: armas espirituales. Dice: vístanse de toda la armadura, de todas las armas que Dios te da, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, lo que él te acecha, te está ahí encima continuamente.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que hay algunos días que son malos. Y el día malo, que Dios lo permite, y si Dios lo permite es por algo que a nosotros nos va a bendecir. El día malo a nosotros no nos tiene por qué destruir. Si Dios lo permite, nos tiene que fortalecer. Digo conmigo, fortalecer. La Biblia dice porque el Santiago dice que nos gocemos cuando viene el día difícil, la prueba, porque la prueba de nuestra fe produce, primera de Pedro, produce paciencia. Así que si Dios nos permite pasar por un día difícil, es porque Dios quiere hacerte más fuerte. Al que está al lado tuyo, dile: Dios quiere hacerte más fuerte. Dios quiere hacerte más fuerte. Cuando tienes un niño, que el niño creció y todo lo que pidió le dieron. Tengo hambre. Ay, ya te traigo. Voy a cocinar. No cocines. Tiene 30 años, no sabe hacer nada. Se casa y le dice: haceme el té, pero ahí tenés el saquito. Pero yo no tengo frío, te dice, porque no entiende lo que le está hablando. Cuando vamos creciendo, tenemos que enfrentar cosas en la vida. Y ahí es donde se forma el carácter, donde se nos ayuda el Señor a que podamos ser responsables. Si no nos hemos esforzado en la vida, entonces vas a tener tu hijo, vas a tener tu hija, y va a llorar, y vos ni vas a saber qué va a hacer. Ay, no se está llorando la criatura. Y largate a llorar con él entonces. ¿Por qué? Porque no te has fortalecido para el día difícil. Es que hoy no tengo. ¿Por qué no viniste al trabajo? Es que me dormí. ¿Qué pasó? No ha aprendido a esforzarse. Y por eso, en el carácter natural, si uno no ha aprendido a pelear batallas, cuando llega la hora en que uno tiene que madurar, tampoco va a saber qué tiene que hacer. Es un grave problema que hoy tiene nuestra nación. Generaciones que no han aprendido a trabajar, a pensar, a tener creatividad, a salir adelante. Hoy están en crisis. Pero esta crisis, cuando la gente se puede volver a Dios y entiende que Dios quiere hacer una transformación en el alma, en la mente, en las emociones, y luego esto va a llevar a la familia, esto va a llevar al trabajo, esto va a llevar donde se mueva, esa persona se volverá fuerte y la crisis le ayudará para bien a los que aman al Señor. Pero aquí está hablando de armas espirituales. Eso quiere decir que no es solamente el carácter en la vida, alguien que se levantó. Está comprobado científicamente que los niños que nacen en parto natural, que tuvieron que aún batallar para nacer, resisten mucho más las batallas de la vida que aquel que nació por cesárea. Los niños que de pequeños tuvieron que sufrir y le inyectaron y le pusieron, no estoy deseando eso a nadie, solo estoy diciendo que hay cosas que nos pasan que te van preparando para el futuro. Uno no lo entiende hoy, pero mañana uno dice: este momento fue el que me hizo fuerte en esta área. Pero ahora quiero hablarte de la vida espiritual, no de la vida natural. Aún la vida natural da estos ejemplos. Pero en la vida espiritual Dios también permite que pasemos batallas. Y aquí dice que las batallas que nosotros tenemos que pasarlas, Dios ya nos dio arma, nos dio la armadura para que podamos enfrentarlas. Y no solamente eso está diciendo, sino que dice cómo viene y hacia dónde viene la batalla. Porque aquí te aclara bien, dice que tomen... Estad ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, y ahí me voy a quedar, sobre todo, es el único tema que trataré ahora,
Si Dios permite, el domingo lo continuaré. Dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. Y hoy quiero hablarte de la fe como un arma poderosa. Las conquistas nuestras primero son en el mundo espiritual y luego en el mundo natural. Si nosotros podemos armarnos no en una fe natural, sino en la fe que da el Espíritu Santo, podemos armarnos y crecer en la fe. Jesús dijo que el que tiene esa fe, que es del tamaño como de un grano de mostaza, puede decir a esa montaña que se corra y la montaña le va a obedecer, se va a correr, porque hay alguien que le está creyendo al Dios que todo lo puede. La fe no tiene que ver conmigo, la fe tiene que ver con quien lo va a hacer. Y he visto a la fe como un arma poderosa en dos sentidos. Uno es en el ataque y la conquista. Al que cree, todo es posible. Y generalmente tomamos a la fe como para ir en el avance, ir hacia adelante, como para ir a conquistar, como en los días en que Jonatán, el hijo de Saúl, tuvo que enfrentar a un ejército de miles y miles, como la arena del mar. Eran los filisteos que estaban del otro lado, y entre ellos en su ejército habían dos espadas. Una la que tenía el rey, su papá, y la otra la que tenía él. Pero él, cuando está allí y por semanas y por días estaban escondidos y temerosos, pero este jovencito Jonatán, él dijo: ay, yo tengo algo, hay un arma más poderosa que yo tengo que esta espada, y es el Dios que pelea nuestras batallas. Y él hace una declaración y él dice: porque para Jehová no hay problema en salvar con poco o con mucho. Si Dios pelea esta batalla, yo voy a ir hacia adelante. Y Jonatán hace esta declaración. Lo puedes leer ahí en 1 Samuel capítulo 14. Verso 6. Porque dijo: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y luego le pide una señal a Dios, y cuando obtiene esta señal, entonces él le dice a su compañero, a su paje de arma: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Este era un loco de la guerra, tenía una espada, pero el secretario de él era más loco todavía, ni siquiera tenía la espada, pero tenían fe. Di conmigo: tenían fe. No, y no los escucho. Tenían fe. La fe conquista más que todo lo que puede conquistar el Banco Internacional, el Fondo Monetario o aquel millonario más grande de este mundo, porque la fe vale más que el oro. La fe puede comprar lo que el oro no puede comprar: la paz, la salvación, la vida eterna, el perdón. Muchas veces el diablo desvía a la gente de fe y que conquistó con armas invisibles, sobrenaturales, a quedarse con armas naturales para pelear la vida, y pierde la riqueza más grande, que es la fe, que vale más que todo el oro. La fe que es probada y es más preciosa que el oro, dice las Escrituras. Hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque tu fe será atacada. Tu fe hace temblar al infierno. Tu fe mueve la mano de Dios. Tu fe hace que Dios responda el cielo a la tierra. La fe hace que Dios se muestre, que Dios se manifieste.
Cuando hay alguien que le cree a Dios y su fe está fundada en la palabra de Dios, el infierno sabe que tiene que obedecer. Por eso es que nuestra fe es atacada. Dice que esta batalla que tenemos no es contra sangre y carne, es contra demonios. Pero ¿cómo actúan ellos? Y dice que ellos tienen dardos de fuegos del maligno. ¿Sabe lo que es un dardo? Es diferente a una flecha. Estos dardos con fuego a veces son más pequeños, pero más venenosos. En la punta tienen veneno. Es como una inyección. La flecha le hiere y con la herida le mata, pero el dardo le mata con el veneno. Y esto es lo que entra acá. El veneno del infierno penetra por el oído, por lo que ve, y comienza a trabajar por la vena espiritual para poner temor, duda, aflicción, amargura. Y cuando ese veneno, ese dardo de fuego del maligno se mete, entonces generan los grandes problemas. Una mente negativa generalmente es una mente que ha sido aturdida por mensaje del infierno. Y entonces declara una fe negativa, la fe envenenada. ¿Están conmigo hasta acá? ¿Y cómo te va? Y no sé, mira, ya presenté 10 currículum, todos los días ando por ahí, pero no sé, a todo le da y a mí no. Está declarando que no importa lo que va a hacer, sabe que no lo va a tener. ¿Están conmigo? Los dardos del enemigo lograron lastimarle. Las circunstancias, una cosa tras otra, logró meterle ese pensamiento de que no va a salir de esa situación. Una mente negativa habla negativa. Por lo tanto, el fin que obtener no es el que deseara tener, porque no lo cree. La mente negativa confirma lo que vive, no lo que espera vivir. Es que vos no vas a cambiar. Eso es una fe negativa, donde el dardo del enemigo logró convencerle y luego declara lo que cree su corazón. Yo pierdo el tiempo con vos. ¿Cuántas veces te dije, ya te hablé, no te hablé? Mira, hijo, vos estás por matar a mí. Eso es una mente que ha sido contaminada con un dardo del enemigo. ¿Están todavía conmigo acá? ¿Cuántas cosas oramos y pedimos, pero pedimos con fe contaminada? Sabiendo que Dios lo puede hacer, pero no creemos que lo va a hacer con nosotros. ¿Y ataca qué? A los pensamientos. En el pensamiento se origina el comienzo de lo que vas a creer o tener. Por eso la Biblia habla que nuestra mente tiene que ser cambiada, renovada. Porque según como pienses, luego eso baja a tu corazón y luego crees y por último hablas. Si quieres saber lo que alguien piensa, solo espera que hable. No lo superficial, sino un momento difícil saldrá lo que en verdad hay dentro. Esa fe negativa no va a producir lo que uno desea recibir. Un corazón afligido
continuamente preocupado. Y siempre que uno habla, el corazón está afligido, ansioso, preocupado, es porque ha llegado un dardo envenenado del mismo infierno. Entonces aquí el apóstol le escribe y le termina diciendo: mira, tengo algo que es el remedio contra estos dardos de fuego del infierno que vienen a la mente o que vienen al corazón para apagar tu fe. Y le dice: ¿sabes qué es? Es el escudo de la fe. La fe no solamente es un arma de conquista, también es de defensa. No solamente es para avanzar, también es para cuidar lo que ya tienes. Si crees que Dios va a hacer algo y escuchas una palabra y te prendes de ella y comienzas a declararlo: amén, eso es para mí. ¿Sabes qué? Ya está a punto de llegar lo que Dios te ha prometido. El diablo atacará tu fe. Lo atacará. Por eso Pablo, cuando está terminando la carrera, termina diciendo: yo he guardado la fe, la he cuidado, la he guardado, y por eso estoy llegando al final en victoria. La fe es algo que debemos cuidar. Al que está al lado tuyo, dile: si tienes fe, cuídala. Cuando alguien tiene joyas, oro, diamante, bueno, no sé, dólares, lo que sea, no anda exponiendo a todo el mundo: acá estoy en la parada de colectivo, miren los dólares que tengo. Uno lo cuida, lo pone en el bolsillo, lo acaricia. Los varones ponemos en el bolsillo, las mujeres tienen otra billetera. Lo pones en el banco, debajo de la cama, dentro del colchón, en el lugar que sea, pero lo cuidas porque es valiosa. La fe debemos cuidar más que el oro. Cuando tienes fe y comienzas a creer que Dios lo puede hacer, cuídalo, decláralo, háblalo, toma esa palabra: Dios me lo dijo, esto lo va a hacer. Lo escribes, lo hablas, lo declaras, lo pones por allí, lo cantas, le haces una alabanza al Señor. Pero esa palabra no se me va a perder, porque yo creo que el Dios que me prometió lo va a cumplir. La fe hay que cuidarla, porque la fe también te protege lo que Dios ya te ha dado. Y dice que cuando termina el día malo, uno tiene que mantenerse firme. Dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. El error que cometemos muchas veces, y asumo también esta responsabilidad, es que cuando terminan las grandes batallas, ahí nos relajamos. Ay, gloria a Dios, salió bien el análisis. Sí. Lo de la orina era otra cosa. Y ahí ya paramos de orar por la salud. Nos dieron el trabajo, vendimos, cobramos el cheque, lo que sea, y ya dejamos de orar por finanzas. Se termina el día malo y ahí ayunamos hasta que se termina el día malo. Hasta que la bendición cae, la gloria llega. Y ahora quiero hablarles a los ministros, a los servidores. Cuando tenemos tiempos tan gloriosos, impresionantes como lo que el Señor nos está regalando, es más que nunca hay que mantenerse firme. Una tremenda mujer de Dios que Dios usó en el siglo pasado, pero con milagros y sanidades, y movió estadios y todo. Ella decía: yo ayuno en los días de la cruzada, pero cuando termina la cruzada me quedo 2 días más ayunando. Terminamos una gran victoria,
No, 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 ahí es cuando más tenemos que aferrarnos, afirmarnos, porque el enemigo tratará de levantarse con su venganza, pero cuando encuentra un pueblo, una iglesia, una familia que tiene el escudo de la fe bien armado, sus dardos saben dónde van a quedar. Cuando tomamos decisiones de fe, como Pedro tomó decisiones de fe tremendas. Fue el único ser humano registrado en la Biblia que, aparte de Jesús, caminó sobre las aguas y venció la ley de la gravedad. Mientras que miró a Jesús. Cuando tomas buenas decisiones por Dios y decides caminar sobre las aguas, no quites tu mirada de aquel que te sostiene en medio de la tormenta. Porque cuando vuelvas a mirar la circunstancia, te hundirás. Ahí es cuando Jesús le habla y le dice: Pedro, hombre de poca fe, déjame decirte de esta manera, ¿por qué no cuidaste la fe grande que tenías para seguir caminando sobre las aguas y me miraste a mí? ¿Por qué volviste a mirar el problema? No quites tu mirada de aquel que te sostiene en medio de las aguas y en medio de la tormenta, porque decidiste dar buenos pasos de fe. No, dejé a ese hombre, a esa mujer que no sé qué y lo que sea, y tomaste una buena decisión. Cuando llegaste a la casa, abriste la heladera y la heladera estaba vacía. Uy, si estuviera con Monchito. Y ahí comienzas a mirar la tormenta. Y después vuelves. Y después dice Dios: ¿cuándo me vas a sacar de esta? Cuando dejes de mirar a Monchito. ¿Están conmigo todavía? Cero amén. Pero ¿por qué cuando tomamos buenas decisiones solo podemos mantenernos si seguimos mirando a aquel que nos llamó para que caminemos sobre las aguas junto con él? Es allí donde Satanás intentará tumbarnos, porque él le teme a nuestra fe. Cuando tú le crees a Dios, Satanás le teme, el infierno te teme. Es que si no hago de esa manera no voy a conseguir nada. No, 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 ya no creas eso. Tú tienes otras armas que valen más que el oro, más que la pierna, más que el escote, más que no sé qué, más que lo que se te ocurra. Y es la fe que es poderosa. Me tengo que apurar porque antes de las 12 tengo que terminar. Pablo entonces dice esto. Cuando él ya está terminando su carrera, él dice: he guardado la fe y ahora me espera la corona. Hay una carrera que tenemos por delante. Entonces Pablo le anima a su discípulo, a Timoteo, y le dice: pelea tú también. No te quedes de ese lado ahí apachurrado. No, no, no. Timoteo estaba pasando un momento difícil en el ministerio. Se había achicado todo lo que había empezado bien, pero luego parece que se apagó el fuego. Y entonces ahora le dice: bueno, ahora pelea la buena batalla de la fe. Oh, vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Sal de ese lugar en el que te has encerrado y ve y predica el evangelio. Haz obra de evangelista. Vuelve a las primeras obras. Pablo lo anima a Timoteo y le dice: ¿sabes por qué? Porque yo he guardado, la he cuidado a mi fe como el oro. La fe es un escudo. Puedes tener un escudo chiquitito o tu escudo puede crecer. Los romanos tenían un escudo rectangular así que le cubría casi todo el cuerpo. Cuando se agachaban ellos y se armaban así, hacían como un muro. Por eso avanzaban tanto su ejército, tenían disposiciones que podían hacer como flecha, porque sus escudos protegían todo su cuerpo. Aquí dice que tenemos el escudo de la fe, pero puede crecer o disminuir.
Punto 1, les dije, hay que cuidar la fe. Anótalo, tengo que cuidar la fe. Dios me dio una palabra, tengo que cuidarla. 2, tengo que alimentarla, porque quiero que crezca. ¿Cómo alimentamos la fe? Con la palabra de Dios. Más. No, pero ya me habló ayer. Bueno, ayer comiste, sí. Hoy no vas a comer. Si el cuerpo necesita comer 3 veces al día, algunos 4, el espíritu necesita comer para mantener la fe. Porque es más valiosa que lo material, la fe. ¿Y cómo se alimenta? Con la palabra. ¿No? La palabra que oímos fortalece nuestra fe. El oír y 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 el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra, escuchamos tantas noticias y estamos escuchando tantas cosas para ver si el mundo cambia. Ahora escucha la palabra de Dios y el mundo cambiará, porque tú te vuelves un hombre, una mujer de fe. Alimentamos nuestra fe. Tercero, ejercitamos la fe. Cuídala, aliméntala y ahora ejercítala. Di conmigo, cuidar, alimentar, ejercitar. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que le cree a Dios hace la diferencia. Y aquí viene el ejercicio de la fe, porque la fe sin acción, sin ejercicio, se muere. Los otros días estábamos hablando con unos hermanos y aparece un hombre, un hermano de la iglesia también, pero yo lo vi gordito al hermano. Y yo dije, ¿qué pasó? Y la esposa dice, lo que pasa es que dejó de ir al gimnasio, pero come igual que cuando se iba. Ya no gasta y no ejercita. Y al cabo de un tiempo, los músculos que estaban acá arriba, si no ejercitas el músculo, dentro de un tiempo se vuelve flancito, flácido. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Solo a mí? Así es la fe. La fe es un músculo espiritual que hay que ejercitarlo. Cuando pasamos distintas pruebas, nuestra fe está ahí arriba. No, porque el Señor lo va a hacer. Amén, aleluya. Tenemos a alguien internado que nosotros amamos, nos prendemos de la palabra, vamos y le damos la palabra, le predicamos al de al lado, le oramos al otro, le reprendemos al otro, le resucitamos a aquel. Y estamos ahí. ¿Por qué? Porque estamos ejercitados en medio de un tiempo difícil en la fe. Al cabo de un tiempo sale el familiar de estar internado, sale ese ser querido, ya no vamos a visitar ningún hospital, no oramos por ningún enfermo, ya no leemos la palabra para ver, y entonces después nos duele la cabeza. ¿No será COVID? ¿No será dengue? ¿No me estaré por morir? Fíjate a ver si tengo seguro de vida. La fe hay que ejercitarla. Y cuarto punto, aquí les quería compartir algunos testimonios, ejemplos, pero lo dejo para luego. Y el cuarto punto, la fe hay que cuidar. Después, ¿qué más le dije? Alimentar, ejercitar. Y el cuarto punto es para mí uno de los claves. La fe es un fruto de con quién andas. Si andas con personas negativas, la duda es más contagiosa que el COVID. Y la queja, ni te cuento. Es con quién andas el tipo de fe que vas a tener, negativa, o si andamos en el Espíritu.
Si andamos con el Espíritu Santo y podemos oírlo, entonces hay algo que se llama en Gálatas 5 el fruto del Espíritu. Es con quien tú estás andando y estás caminando con el Espíritu Santo, y entonces se viene hacia tu vida algo que es el fruto del Espíritu, que es una fe sobrenatural. No es solamente leer la palabra, no es solamente ejercitarla, no es solamente cuidarla, sino caminar con el Espíritu Santo. Y cuando caminamos con el Espíritu Santo, aprendemos a oírlo, queremos estar con Él, estamos dispuestos a aceptar sus desafíos, estamos dispuestos a caminar sobre las aguas y aún a volar si hay que volar, porque Dios es el que gobierna sobre todo. Y si el Espíritu Santo está caminando con nosotros, pues nuestra fe será inconmovible. Voy a cerrar aquí. Santiago 1 dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El proceso en el que estamos, Dios no lo permitió para destruirte. El proceso en el que estás, Dios lo permitió para fortalecer tu fe. Porque lo que viene demanda una fe ejercitada, demanda haber ido al gimnasio con algunas pesas que hubo que aumentar, sudamos, transpiramos, pero nos hemos fortalecido en la palabra. Aprendimos a caminar con nuestro entrenador, tenemos un coach internacional, interestelar. El Espíritu Santo es el maestro que nos entrena, se pone al lado nuestro y nos dice: sigue corriendo la carrera que tienes por delante. La fe es atacada porque es demasiado importante y demasiado poderosa. La fe nos lleva a mantenernos en la integridad. La fe nos ayuda a mantener nuestra salvación. La fe nos hace ver el mundo espiritual y las locuras de Dios, que para nuestra mente en esta tierra son locura. Dios comienza a hacerlas realidad en nuestro tiempo. Yo hoy quiero orar por cada uno de nosotros en este breve tiempo. Espero que sea de bendición lo que hemos podido compartir. Pero no solamente en el consejo y en la mente, sino en la aplicación. Cuando viene el día malo y uno está preparado, no lo sufre, lo pasa. Cuando llega el día malo y uno no se ha preparado, lo sufre y a veces no lo pasa. Pero este día malo está a punto de terminar para aquellos que nos afirmamos en la fe. El día malo que puedas estar pasando está a punto de terminar para aquellos que nos afirmamos en la fe. Pero cuando haya terminado, nos mantendremos firmes en la fe. Por favor, cuida lo que declaras. Te lo pido y déjame decirte, aún te lo ruego, cuida lo que hablas. Porque todo el amén que pudimos decir y creer ahora, podemos declarar cuando viene el día difícil justo lo que el diablo quiere escuchar, lo que apaga la fe. Por eso la Biblia dice: cuando uno está pasando un tiempo de debilidad, no declare estoy débil, ya no te aguanto más, ya no sé qué voy a hacer. Uno diga al débil, no los escucho, diga al débil. O sea, no declaremos lo que el diablo quiere que declaremos. Vamos a declarar lo que Filipenses 4:13 dice. Me gusta que lo sepan. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo una vez más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fe no está fundada en la fuerza de un hombre, en el nombre de una iglesia. Nuestra fe no está fundada en un pastor. Nuestra fe no está fundada en una empresa. Nuestra fe está fundada en el Señor de señores y Rey de reyes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podrías vender tu casa, el auto, dar todo lo que tienes, y la persona puede no sanarse, y gastar todo en todos los tratamientos como la mujer de flujo de sangre, y empobrecerte, porque todo el oro del mundo no puede comprar lo que la fe puede comprar. Pero va alguien con fe y se para al lado de la hija de Jairo, que ya tenía un certificado de defunción, pero se fue alguien con fe al lado y se rodeó de algunos que tenían fe, y al otro lo dejó fuera porque no quería que la fe negativa, que la duda, que el temor llegue allí, y se burlaban de él. Es que no te das cuenta que está muerta. Pero él dijo: no, está durmiendo. Él declaró lo que había que declarar. Está a punto de despertar. Y cuando Jesús se para ahí, le dice: Talita cumi, a ti te digo, levántate, porque hay una palabra de fe aún para resucitar los muertos. Esos dardos estarán siempre. Llevo caminando con el Señor 38 años y todavía esos dardos vienen. La diferencia está si estoy con el escudo de la fe. No podrán pasar. A Jesús le tiraron esos dardos cuando aún estaba en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Los dardos llegan. La diferencia es dónde está nuestra confianza. No es que no van a venir. Podemos ir a hacer, no sé, cruzadas, y Dios ya hizo tantas cosas, pero cuando llega el día determinado, volverá la mentira, decir: no va a pasar nada. Pero ahí es donde te aferras a la palabra. Ahí es donde tomas el escudo de la palabra. Mientras que estemos en esta tierra, así de grande como sea tu conquista, así de grande tendrá que ser la fe, pero así de grande será la duda que vendrá. Dios te da la fe como un fruto para levantarte de esa situación, pero el diablo te tirará el temor y la duda para que te quedes en esa situación. Por eso hoy quiero decirte: vamos a ir al gimnasio del Señor. Vamos a hacer musculatura espiritual. Vamos a levantarnos en la fe, en el nombre precioso de Jesús. Y lo que se perdió lo recuperaremos. Lo que se perdió lo recuperaremos.